Dios bendiga. Amén. Gloria a Dios. Vamos a comenzar entonces. Precioso el Señor. Gloria a Dios. Bendito el Señor. Amén. Mientras yo voy haciendo una pequeña oración, vamos a ir buscando. Vamos a leer un versículo allí por Santiago, Santiago 3. El versículo 13 sería Santiago capítulo 3, versículo 13 vamos a buscar, ¿sí? Bendito Padre, te damos las gracias, mi Señor. Gracias, Padre Santo, Padre amado, Dios de la gloria, mi Señor, por poder estar en tu presencia, Señor. Padre, te damos las gracias, mi Señor bendito, por nuestras oraciones, Padre, que tú nos has guiado, que tú nos has bendecido, Padre, que tú has tratado con nosotros, Señor, y que tú has recibido, Padre. Gracias, mi Señor, por tu enseñanza, aún a través de las oraciones, Padre Santo. Ahora te rogamos, mi Señor, que tú ayudes, mi Señor, a todos aquellos que no están aquí, que miran luego, Padre, para que puedan entrar y ponerse en comunión, Padre Santo bendito, entrar en tu preciosa presencia, Señor, y recibir tu preciosa palabra, Padre, palabra de vida eterna, mi Señor, que realmente tu palabra sea ministrada sobre cada uno, sobre los que estamos aquí, los que miran luego, Padre, seas tú obrando, Señor, ministrando esa palabra, Padre, y que podamos ser tierra fértil, Padre, poniendo por obra, recibiendo, mi Señor, y entendiendo, Padre Santo, como dice en tu propia palabra, oír y entender, Padre Santo, bendito, que así pueda ser en nuestras vidas, mi Señor. Nos encomendamos en tus manos, Padre. Gracias te damos. Gracias, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Ahí en Santiago 3, capítulo 13, ¿sí? No, perdón, en Santiago capítulo 3, versículo 13, dice: ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Amén. Ese versículo, ¿sí?, es como que el resumen, y hay varios versículos aquí en Santiago que nos hablan de la sabiduría y nos dan mucho entendimiento, ¿verdad? Porque dice: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. O sea que el sabio, ¿sí?, como dice la palabra, que por sus frutos se van a conocer, ¿verdad? El sabio muestra que es sabio. ¿Y cómo muestra? Se muestra que uno tiene sabiduría, ¿verdad? Dice, por la buena conducta, por sus obras. Recordemos y sabemos que el principio de la sabiduría es el temor al Señor, ¿verdad? Amén. Ese es el principio. O sea, lo primero es el temor. ¿Qué es el temor? Porque muchos lo pueden catalogar como miedo, no es miedo. El temor es la reverencia, el conocer al Señor, ¿verdad? Y el conocer todos los atributos del Señor nos da el temor a Él. O sea, el saber que todas las cosas están determinadas ya, ¿verdad? Por ejemplo, como dice el Señor en el Viejo Testamento, aquel alma que pecare, de cierto morirá, ¿verdad? O sea, que la paga del pecado es muerte, eso está estipulado. Entonces, si nosotros realmente le creemos a Dios, sabemos que si estamos en pecado, lo que nos espera es una muerte horrenda, además, ¿verdad? Porque no es una muerte y se terminó todo, no, es una muerte espiritual más una muerte eterna, ¿verdad? Un tormento eterno, ¿sí? Entonces, eso es un poco el temor, conocer realmente cómo es Dios, que no se tuerce, no se desmiente, no se desdice, es inamovible, es el mismo de ayer, de hoy, de siempre, ¿verdad? O sea que el principio para comenzar a tener o a conocer la sabiduría es nuestro propio Dios, ¿verdad? Es conocer sus atributos, saber realmente cómo es Dios y creerlo realmente, ¿verdad? Podemos llegar a pensar que la mayoría de los que no están aquí no le creen al Señor, no le creen del infierno, no creen, no entienden, ¿verdad? Están con su mente perdida, no han creído realmente lo que el Señor anuncia, ¿verdad? Porque no es simplemente creer en Dios para las bendiciones, como tantas personas dicen, no, yo sé que a mi Diosito yo le pido y Él me da. Ahora, ¿quién es su Diosito? Porque Dios nos bendice, ¿sí? Pero la mayor bendición que el Señor nos da es el entendimiento y el conocimiento de Él, de su palabra, ¿verdad? O sea, de Él a través de su palabra, ¿sí? Porque la palabra es de Dios, ¿sí? Entonces ahí vemos eso, el principio de la sabiduría, el comienzo. Lo primordial es el temor, el poder entender y ver que es real. No solamente Dios, que es todopoderoso,
sino realmente lo que está determinado, que Él no cambia, no hay sombra de variación en Él, no hay mudanza ni sombra de variación. Entonces lo que está estipulado desde el principio de los tiempos es y va a ser. Amén. El amén. ¿Qué es amén? Cuando uno dice amén, 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 amén. ¿Qué quiere decir amén? Amén quiere decir así era, así es y así será. Así fue, así es, así será. Pasado, presente y futuro, está todo determinado por la palabra del Señor. Entonces el principio de la sabiduría es tener ese respeto, esa consideración, ¿verdad? Yo sí sé, por ejemplo, tengo un río cerca y sé que con 3 gotas de lluvia ese río se desborda y yo puedo perder mi casa. Yo le tengo respeto a ese río y me cuido y tomo precauciones. Bueno, exactamente lo mismo es el temor al Señor. Saber lo que Dios nos avisa y tener las precauciones para que no tengan que suceder esas cosas. Amén. Amén. Ahora dice, muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre, ¿verdad? Los frutos. ¿Pero en qué? En sabia mansedumbre. Por lo cual nos da a entender que lo que sigue a la sabiduría es la obediencia. En la sabiduría está la obediencia, la sumisión, ¿verdad? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. O sea que el ser manso es sabio. Cuando uno es manso para con el Señor, eso es ser sabio para con el Señor. ¿Quién contenderá con el Todopoderoso? ¿Verdad? O sea, muchas personas contienden con el Señor. Muchas personas oran aún provocando al Señor. Pero nos habla de sabia mansedumbre, ¿verdad? ¿Cuántas personas hay que estar, si tú eres Dios, o si tú tienes este poder, o si... Él va a hacer lo que quiera, ¿no? Entonces, sabia mansedumbre, reconociendo realmente quién es Dios. No estamos hablando con cualquiera, estamos hablando con un Dios todopoderoso, el único Dios, ¿verdad? Omnipotente, omnipresente, y además de todo su poder amoroso, que nos ama, ¿verdad? Lo que nos da entrada a esa gracia divina. Entonces dice, muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. O sea que el ser manso es ser sabio, ¿verdad? No en vano nos comparan con corderos, o sea, tendríamos que ser corderos, no cabritos, ¿no? El cabrito tiene cuernos, tiene como lastimar, digamos, y cómo defenderse. El cordero es manso, es manso. Un cordero enojado o enloquecido, bueno, puede ser que dé algún topetazo, pero el cordero es manso, ¿verdad? Por eso nos dice en sabia mansedumbre. Es como, eso se demuestra la sabiduría, dice, muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre, ¿verdad? Y lo dice antes, cuando nos hace la pregunta, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? ¿Entendemos la palabra? ¿Tenemos sabiduría? Tiene que verse, ¿verdad? Así como se ve la necedad de algunos, tiene que verse la sabiduría en otros, en la mansedumbre, en la templanza, en cada uno de los frutos del Espíritu Santo, ¿verdad? Leíamos la otra vuelta, ¿verdad? Que los hombres inconstantes, los necios, son como las olas, las ondas del mar, dice, ¿no? Que van y vienen y espuman su propia vergüenza, ¿verdad? O sea, uno ve las olas, van y vienen, ¿no? Unas vienen de un lado, van, son llevadas del viento para cualquier lado, ¿verdad? Pero siempre arriba queda la espuma. ¿Qué se ve? Esa espuma, eso va quedando. Y así se ve la necedad. Pero también así tendría que verse cuando hay alguien sabio y entendido, ¿sí? Que quede las obras, el fruto, que es lo que se tiene que ver, ¿verdad? Vamos a mirar ahí mismo en Santiago, pero en el capítulo 1, bendito el Señor, gloria a Dios. Gloria a Dios. Ahí dice, la sabiduría que viene de Dios. Amén, sí, Señor. Este capítulo 3 leímos este versículo, de verdad le habían puesto la sabiduría de lo alto, la sabiduría que viene de lo alto, ¿verdad? La sabiduría de Dios. Ahora dice acá, la sabiduría que viene de Dios. Este libro está hablándonos de la sabiduría y dándonos mucho entendimiento, ¿verdad? Dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe
produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. ¿Verdad? Y si alguno tiene falta de sabiduría, veamos que la sabiduría, nos acababa de decir allí en Santiago 3, tiene que mostrarse con obras, ¿sí? De mansedumbre, con nuestra conducta, ¿verdad? En una conducta de sabia mansedumbre. Y acá dice, no en vano dice en el versículo 5, y no antes, dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría. O sea que, amén, pero ¿qué es la sabiduría? Hablamos que el principio de la sabiduría es el temor al Señor, ¿verdad? Hablamos también de la mansedumbre y la obediencia. Ahora vamos a mirar, porque la sabiduría está también en los otros versículos. Dice, hermanos míos, dicen el 2, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Y después en el 5 nos dice, si alguno tiene falta de sabiduría. O sea que cuando nosotros no estamos gozosos, cuando estamos en diversas pruebas, no tenemos sabiduría. Porque el Señor nos dice en la palabra que estemos siempre gozosos. Gozaos y regocijaos. Otra vez digo, dice el Señor. Gozosos, agradecidos en todas las cosas, ¿verdad? Hermanos míos, tened por sumo gozo, un gran gozo, cuando os halléis en diversas pruebas. Nos podemos acordar, ¿sí?, de los discípulos cuando estaban con grillos en la cárcel, con grilletes, ¿verdad? Pero ellos alababan al Señor. O también cuando fueron golpeados por causa del nombre del Señor, salieron gozosos, golpeados, apaleados, pero gozosos de haber tenido el honor, el privilegio de haber sido, ¿sí?, afrentados por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gozosos, ¿verdad? Ahora ahí dice, tener por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. ¿Cómo hacemos nosotros para tener gozo cuando estamos en prueba? Lo primero es identificar que estamos en una prueba. Porque cuando nosotros logramos identificar que lo que nos está pasando es una prueba, ¿verdad?, ya sabemos que hay victoria. Porque si identificamos una prueba, sabemos, el culto pasado lo hablábamos, el Señor no nos prueba más allá de lo que podamos soportar, ¿verdad? Decía que Él no permite una tentación que no podamos soportar, y juntamente con la tentación viene la salida. Amén. La tentación y la prueba era lo mismo, ¿verdad? Somos probados a través de ¿qué? De las tentaciones. También aclarábamos el culto pasado que las tentaciones no siempre es un pastel de chocolate, ¿no? O una mujer o un hombre. No, muchas veces las tentaciones es caer en ira, en enojo, en tristeza, en angustia, en blasfemia, ¿verdad? Nos tienta por todos lados el diablo y somos probados. Entonces, para estar gozosos, lo primero es poder identificar que estamos en una prueba, que nuestra fe está siendo probada, que nuestro entendimiento está siendo probado, que nuestra sabiduría está siendo probada, ¿verdad? Porque la fe, ¿sí?, en su definición plena, ¿sí?, como la tenemos allí en Hebreos, ¿verdad?, encierra todo. Encierra el temor, encierra el amor, encierra la sabiduría, la mansedumbre, ¿verdad? Porque si yo no creo realmente, no voy a tener ninguna de estas cosas. Y si yo creo realmente, voy a buscar todo esto, ¿verdad? No puede, o sea, puede, y hay muchas personas que dicen que tienen fe, pero no buscan esto, o sea que no tienen fe, no han conocido a Dios, ¿verdad? Como nos dice, sin fe es imposible agradar a Dios, porque aquel que le busca es necesario que crea que le hay. Yo tengo fe, pero no cumplo lo que Dios me habla, no sé qué fe tengo, ¿no? Como eso que dicen, a mi Diosito yo le pido y Él me da. Pero no se trata de eso, no es para eso que Dios está. No es la voluntad de Dios darnos lo que le pedimos. No es un supermercado, no, es Dios. Entonces dice ahí, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Primero, identificar que estamos en una prueba. Luego, saber, como decíamos, si sabemos que estamos en una prueba, sabemos que tenemos victoria. Porque cabalmente sabemos que el Señor nos da la salida, y si el Señor nos da la salida, hay victoria, ¿verdad? Tenemos que de cada prueba sacar un aprendizaje.
para que la próxima vez, cuando venga la tentación, nosotros ya de primera lo identifiquemos y salimos en victoria. Cada vez mejor, ¿verdad? Desechando las concupiscencias que hay en nosotros. Ahora dice en el versículo 3, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. ¿Sí? No solamente nosotros somos probados, sino que eso nos va moldeando y preparando para el Señor, ¿verdad? Como dice, es necesario que a través de muchas tribulaciones seamos preparados, ¿verdad? Y bueno, tenemos que reconocer eso también. Eso es parte de la sabiduría, ¿sí? Ahora dice, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna, ¿verdad? Anhelar en medio de la prueba la perfección, el conocimiento, el entendimiento. Saber que si hoy yo estoy en una prueba, decirle, bueno, Señor, yo quiero salir de esta prueba con el entendimiento y el aprendizaje. ¿Sí? Es como si salimos de la prueba sin haber aprendido, es como que hayamos copiado en el examen, ¿sí? Y después cuando vamos realmente a hacer el trabajo no tenemos los conocimientos necesarios, ¿no? Entonces viene el enemigo y nos hace papillas. ¿Por qué? Porque no entendimos, porque no sabemos. Recordemos la parábola del sembrador, ¿sí? Aquel que viene el diablo y le roba lo poco que entendió, ¿no? Entonces ahí dice, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Y ese tiene que ser nuestro anhelo cada vez que somos probados. El aprendizaje, el saber, para que no tenga que seguirse repitiendo la prueba y para que si vuelve ya la estemos mirando de otra manera, ¿verdad? Porque esto se trata de avanzar y no de estar estático, no de estar siempre tentados en la misma cosa. Si estamos siempre tentados en la misma cosa hay un problema. Quizás yo no esté cayendo en la tentación, pero la concupiscencia no la estoy dejando ir. Yo no estoy rechazando lo que hay en mí, ¿verdad? Nosotros tenemos que aprender a analizarnos. Muchas de las respuestas que nosotros buscamos están adentro de nosotros, ¿sí? Si yo aprendo a mirar, por ejemplo, me viene una prueba, me viene otra vez lo mismo, yo tengo que analizarme. Si yo caigo, ¿sí? Vienen las pruebas y yo fallo siempre en lo mismo, tengo que analizarme qué es lo que está pasando. El Señor nos da la respuesta y las respuestas son obvias dentro de nosotros, pero muchas veces nosotros no miramos, no nos conocemos, ¿verdad? Por eso dice en el 5, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada, ¿verdad? O sea que si nos falta la sabiduría para soportar las pruebas con gozo, ¿verdad? Porque algunos dicen, bueno, voy a soportar la prueba. No, con gozo. Y sabiendo que de eso yo tengo que aprender algo, o descubrir algo que hay en mí, o tener una victoria, ¿verdad? Las pruebas vienen no solamente para probar nuestra fe, sino como dice ahí, para prepararnos, para moldearnos. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna, ¿verdad? ¿Cuál es la paciencia? Soportar la prueba con gozo, sabiendo que algo tengo que entender. Todas las cosas suceden por algo y para algo, ¿verdad? Nos dice la palabra del Señor. A los que le aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Entonces, nada sucede en mi vida. Si yo he decidido poner mi vida en las manos de Cristo, he decidido que mi vida sea espiritual. Y es lo que estoy buscando. Entonces, a partir de ese momento, nada de lo que a mí me suceda es casualidad. Todo es espiritual, todo apunta al campo espiritual. Todo apunta a que podamos entender y avanzar. Y avanzar y avanzar cada día en ser un ser espiritual, ¿verdad? Si nosotros nos estancamos, es imposible que el Señor haga de nosotros una nueva criatura. Porque no estamos teniendo sabiduría, ¿verdad? Si bien el principio de la sabiduría es el temor al Señor, si yo no tengo el entendimiento de cómo es Dios, si yo no entiendo esto que acabamos de leer, que la sabiduría se muestra en nuestra conducta, no llego a la sabiduría, me quedo con las letras y no la aplico en mi vida. Amén. Dice ahí además en el 6, dice, pero pida con fe,
no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. ¿Amén? O sea, la fe. Si yo le pido al Señor que Él tome mi día en sus manos y comienzan a pasar cosas que a mí no me gustan, yo puse mi día en sus manos. No puedo olvidarme a las 2 horas que puse mi día en sus manos. Clamo a Él. Y si las cosas siguen sucediendo, estoy en sus manos. A veces las cosas que pasan no nos gustan, pero de todas tenemos que aprender. Entonces, tenemos que tener la fe, ¿sí? De poder entender, de poder recordar lo que hacemos y lo que oramos, lo que ponemos en las manos del Señor, ¿verdad? Hemos puesto nuestra vida en las manos del Señor. Pero nos olvidamos y le sacamos muchas veces el control, el dominio y nosotros decidimos. Dice, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Pida con fe, pídale al Señor. ¿Sabe lo que tenemos que pedirle al Señor? Ayúdame a recibir lo que tú me das y no esperar lo que yo quiero recibir. Porque en una de esas yo encomiendo mi día en las manos del Señor. Y un día que el Señor ha preparado para que sea una gran victoria para nosotros, nosotros, por nuestra carnalidad, lo transformamos en una gran derrota. ¿Cómo? El Señor ha preparado o ha permitido que ese día seamos probados. Ahora nosotros nos emperramos en clamar al Señor y sácame esto, en vez de estar, como dice acá, con la mente tranquila, ¿no? Gozoso, sumo gozo, reconociendo que es una prueba, reconociendo que yo puse mi día en tus manos, Señor. Así que esto, tú lo estás viendo, guíame, ¿qué hago? ¿Cómo reacciono? ¿Qué tengo que aprender? ¿Qué tengo que saber? Son cosas que tenemos que preguntarnos y preguntarle al Señor, ¿verdad? Ninguna cosa sucede porque sí. Nada sucede porque sí. A veces ni siquiera nos toca a nosotros entender por qué. Pero recordemos siempre, si usted oró y le puso su día en sus manos, el Señor no es sordo, ¿no? Entonces, bueno, están pasando cosas. Señor, yo puse mi día en tus manos. Toma el control, muéstrame, guíame. Dame sabiduría, dame entendimiento, dame mansedumbre y ayúdame a estar gozoso en todo lo que venga a mi vida. Amén. Amén. Por eso dice, pida con fe, no dudando nada, porque muchas veces nos olvidamos de lo que le pedimos a Dios y cuando Dios nos manda, no nos gusta. O le pedimos, Señor, muéstrame mis fallas, mis errores. Y cuando el Señor nos confronta, yo qué sé, con nuestra ira, pongamos, ¿no? No entendemos qué pasa, por qué me enojo, pero por qué estoy enojado, o qué pasó, por qué se descontroló todo esto. Y el Señor mismo nos está mostrando, bueno, te falta acá, esto es, o la mentira, o la envidia, o el chisme, o lo que sea. Te falta esto, acá está flojo, ¿verdad? Entonces tenemos que aprender a ver y a entender lo que el Señor lo que le pedimos, ¿no? Por eso dice, no dudando nada. Porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Decíamos recién, ¿no? Las ondas del mar van y vienen, ¿sí? La lleva el viento de un lado para el otro, queda la espumita arriba, ¿verdad? Ahora cuando vienen estas cosas que el Señor manda para confrontarnos, para darnos el entendimiento, para mostrarnos lo que hay aquí adentro, muchas veces le decimos, Señor, muéstrame lo que hay aquí adentro. Tu palabra dice, clama a mí, yo te responderé y te mostraré cosas ocultas que tú no conoces. Muéstrame lo que hay dentro del corazón. Y cuando el Señor nos hace explotar y sacar para afuera lo que está dentro de nuestro corazón, ni siquiera nos acordamos que le pedimos eso. Y demoramos mucho en venir a los pies del Señor. Y a veces venimos a los pies del Señor, le pedimos perdón y no llegamos a entender qué fue la respuesta a nuestra oración. Entonces muchas veces somos sordos a lo que el Señor nos habla. Escuchamos distorsionado, no entendemos lo que Él nos muestra, pero está claro. Está en nosotros muchas veces la resistencia a poder entender e identificar eso en mí, ¿verdad? El ser libre de la ira no es que nunca más me enoje, no, es saber manejar cada situación de como Cristo lo haría, ¿verdad? Como dice la palabra, airaos pero no pequéis, ¿verdad? Pongo la ira, digo, porque era algo que a mí siempre me tocaba mucho, yo era muy irascible, amén.
Dice ahí en el 7, no piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Amén. Y acá cuando dice no piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. ¿Sí? Obviamente si nosotros pedimos por si el Señor nos quiere dar, no vamos a recibir. Pero también si nosotros le pedimos que Él nos muestre, como decíamos recién, y no tengo la fe de recibir lo que el Señor me está mostrando, no es que Él no me muestre, es que yo no lo quiero recibir. Entonces obviamente no voy a recibir nada. ¿Por qué? Porque no estoy preparado, porque lo estoy rechazando. Porque lo que hay dentro de mí rechaza eso. Amén. Y luego nos dice, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. ¿Sí? El doble ánimo. Le pedimos una cosa pero no la recibimos. Le pedimos otra pero no la hacemos. El Señor manda un avivamiento, un despertar. Y cuando a mí me viene la gana de orar, miro la hora, es tarde y oro poquito. Entonces no es que el Señor no lo mande, no es que el Señor no lo dé, es que yo no lo tomo, ¿verdad? Entonces tenemos que ver si es que no somos inconstantes. Pedimos una cosa y no la recibimos. Pedimos algo y ni siquiera lo queremos. Tenemos que ver realmente. Por eso dice, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos, ¿verdad? Luego dice, el hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación, pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca y su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Amén. Hemos hablado de lo que es la riqueza y la pobreza. El pobre tiene necesidad, el rico está saciado de todas las cosas, ¿verdad? Entonces, que nosotros seamos pobres delante del Señor con la necesidad de buscar del Señor, ¿verdad? Siempre. Pero el tema que nos atañe es la sabiduría. Así que vamos a irnos ahora a Proverbios. Vamos a ir al libro de Proverbios. Vamos a buscar el capítulo 2 en Proverbios. El subtítulo ahí, cuando comienza, dice excelencia de la sabiduría. Amén. Pero vamos a leer del versículo 6 al 15. Bendito el Señor. Excelencia de la sabiduría es el subtítulo. Proverbios capítulo 2, versículo 6. Dice, porque Jehová da la sabiduría, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. De su boca. O sea, de la palabra y de nuestras oraciones. Porque cuando nosotros oramos, tenemos que aprender a escuchar al Señor y a recibir también en nuestras oraciones. Porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sana sabiduría a los rectos. Fíjese, sana sabiduría. La sabiduría no es la del mundo, no, como leíamos recién, la que viene de Dios, la que viene de lo alto. Esa es la sabiduría que nosotros queremos. La sabiduría del mundo, ¿qué hace? Finge las cosas. La sabiduría del mundo entiende quizás lo que Dios habla, pero no logra sentirlo, no logra vivirlo. Entonces lo finge. No logra el entendimiento, el conocimiento con el mismo Dios. Llega a entender la palabra, pero está lejos del Señor. Amén. Ahora dice ahí, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sana sabiduría a los rectos. Es escudo a los que caminan rectamente. Es el que guarda las veredas del juicio y persevera el camino de sus santos. Y preserva, el camino de sus santos. Entonces entenderá justicia y juicio, y equidad y todo buen camino, ¿verdad? O sea, cuando nosotros somos rectos en la sana sabiduría del Señor, ¿qué pasa? Él es escudo a los que caminan rectamente. Ahí es cuando el Señor realmente nos guarda, como dice la palabra, ¿no? Que estemos sometidos bajo la poderosa mano de Dios. Entonces ahí recién resistimos al diablo y el maligno no nos toca, ¿verdad? Estamos protegidos, lo dice ahí. Entonces dice, Él provee de sana sabiduría a los rectos. Es escudo a los que caminan rectamente, Él nos libra de cosas. Es el que guarda las veredas de juicio y preserva el camino de sus santos.
¿Se acuerda, verdad, que leíamos el otro día, el culto pasado también en Proverbios, que decía, el avisado ve el mal y huye? Más el necio, o el falto de sabiduría, necio dice falto de inteligencia o de razón. El necio va y pasa y sufre el mal, ¿verdad? Por eso dice, es escudo a los que caminan rectamente. Es el que guarda las veredas del juicio y preserva el camino de sus santos. Entonces entenderá justicia y juicio, y equidad y todo buen camino. Cuando realmente seamos obedientes y demos uso a esa sana sabiduría, ¿verdad? Dice, cuando la sabiduría entrare en tu corazón y la ciencia fuera grata a tu alma, la discreción te guardará. Te preservará la inteligencia para librarte del mal camino de los hombres que hablan perversidades, que dejan los caminos derechos para andar por sendas tenebrosas, que se alegran haciendo el mal, que se huelgan en las perversidades del vicio, cuyas veredas son torcidas y torcidos sus caminos. Fíjese qué hermoso, ¿no? Como dice el Señor acá, cuando la sabiduría entrara en tu corazón, dice en el 10. No es solamente acá, no es solamente entenderlo, es tomarlo como una manera de vivir, como una forma de vivir realmente. La sabiduría, el temor al Señor, el conocer al Señor, el mostrar en mi conducta la sabiduría que el Señor me va dando, la obediencia a la palabra, la mansedumbre, ¿sí?, hacia el Señor. Y no puedo ser manso hacia el Señor si dejo de ser manso con las demás personas, ¿no? No es manso alguien, por ejemplo, que es manso con el Señor y supuestamente, digamos, es obediente y de repente explota y se agarra en un lío con una persona, no es manso. No lo es. Amén. Entonces dice ahí, cuando la sabiduría entrara en tu corazón y la ciencia fuera grata a tu alma. Eso. Cuando la sabiduría entrara en tu corazón, ¿sí?, la anhelamos, queremos la sabiduría, ¿verdad? Y la ciencia fuera grata a tu alma. ¿Qué es la ciencia? El conocimiento, el saber. Esto lo podemos comparar con lo que hablábamos recién, ¿verdad? Tenemos que estar gozosos identificando las pruebas y anhelando el aprendizaje de cada cosa que pasa en nuestra vida, ¿verdad? Uno dice, y la ciencia fuera grata a tu alma, y pensamos en ser doctos en la palabra o algo así. Pero hermano, ¿qué doctos vamos a hacer en la palabra si no logramos arreglar nuestra propia vida para ser agradable al Señor? ¿No? Dice, y cuando la ciencia fuera grata a tu alma, o sea que nuestra alma va aprendiendo, primeramente, a arreglarlo de adentro de nosotros, ¿sí? Eso es lo primero que nosotros tenemos que ver. Lo demás viene, el Señor nos va dando enseñanza, pero lo primero es nuestra alma. Entonces que nuestra alma realmente anhele la sabiduría, la ciencia, el poder entender y conocer primeramente qué es lo que está mal adentro mío. Y de esta manera, cuando la ciencia fuere grata a nuestra alma y cuando nosotros empezamos a recibir lo que el Señor nos da, muéstrame qué hay en mí. Viene una explosión. Gracias, Señor. Gracias porque me estás mostrando lo que me falta, todavía lo que hay. Me estás mostrando que aquí no estoy libre, me estás mostrando esto o aquello. Eso es un sabio. Un sabio no es uno que tiene la corona, está santo y está pronto para partir. No, un sabio es el que va tomando todo lo que le llega para santificarse, ¿verdad? Para salvación. Amén. Dice en el 11. Vamos a leer desde el 10, así lo leemos todos juntos. Dice, cuando la sabiduría entrara en tu corazón y la ciencia fuera grata a tu alma, la discreción te guardará. Te preservará la inteligencia para librarte del mal camino, ¿verdad? La discreción, o sea, seremos discretos. Y al ser discretos, o sea, estamos cuidando cada detalle, ¿verdad? Ya estamos protegidos, no solamente por el Señor, sino que no somos atropellados, no somos necios, no vamos, sino que escuchamos, atendemos. Una persona discreta, digamos, podíamos compararlo, camina pausado, mirando bien donde pisa, mirando lo que hace, ¿verdad? La discreción te guardará, te preservará la inteligencia. Dice, para librarte del mal camino de los hombres que hablan perversidades, que dejan los caminos derechos para andar por sendas tenebrosas,
que se alegran haciendo el mal, que se huelgan en la perversidad de los vicios, cuyas veredas son torcidas y torcidos sus caminos, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la salida a toda tentación? La sabiduría, el entendimiento, ¿verdad? Eso nos libra de caer en estos caminos. No solamente nos libra de personas que se puedan levantar contra nosotros, ¿verdad? Porque dice, para librarte del mal camino de los hombres, y comienza a enumerar todo esto. Nos libera de caer en esto. No es que nos libere de que nadie se levante contra nosotros, no, van a haber personas que se levanten contra nosotros, más el Señor dice, mía es la venganza, ¿verdad? Nosotros somos llamados a misericordia, pero acá nos dice que nos librará del mal camino, nos va a librar de caer, porque entonces tenemos sabiduría, tenemos discreción, tenemos inteligencia, somos mansos, ¿sí? Y hablamos con el Señor y le escuchamos, ¿verdad? Entonces dice, para librarte del mal camino. Dice, de los hombres que hablan perversidades, que dejan los caminos derechos, para andar por sendas tenebrosas, que se alegran haciendo el mal, que se huelgan en la perversidad del vicio, y cuyas veredas son torcidas y torcidos sus caminos. ¿En qué vemos la mayoría de las personas que se apartan de aquí? En los vicios, lamentablemente, los que estaban y peores todavía, ¿verdad? Entonces el Señor nos libra de caer, nos libra de volvernos atrás. ¿Por qué? Porque hemos amado la sabiduría, porque queremos la ciencia, porque queremos entender y conocernos realmente, ¿verdad? Entonces por eso dice, hombres que hablan perversidades, también los hay, se apartan de la casa del Señor y tergiversan todas las cosas, ¿verdad? Dice, dejan los caminos derechos, o sea que una vez estuvieron, por andar por sendas tenebrosas. Saben que cuando salen de la presencia del Señor se apartan, ¿sí?, del camino, todo conduce a la muerte. Dice que se alegran haciendo el mal. Muchas veces vemos personas, aún muchas veces tristemente dentro de la iglesia, que están esperando que a los que le han hecho algo les vaya mal o les pase algo. Dice que se vuelcan en las perversidades del vicio. ¿Sí? Vuelven a los vicios, como lo decíamos, dice, cuyas veredas son torcidas y torcidos sus caminos, ¿verdad? El Señor nos guarda y nos protege cuando nosotros somos obedientes, le conocemos, ¿verdad? Comenzamos a tener el temor de Él y sobre todas las cosas, no se olvide de esto, cuando la sabiduría entrara en tu corazón y la ciencia fuera grata a tu alma. Tenemos que aprender a anhelar en cada cosa que sucede en nuestra vida, aprender algo, entender algo, ¿sí? Recordar eso, que nada sucede porque sí nomás. Amén. Vamos a ir al Salmo 92. Gloria a Dios. Precioso el Señor. Vamos a ver lo opuesto a la sabiduría. Bendito el Señor. Vamos a prestar atención a unos versículos, pero vamos a leerlo todo porque está muy bueno. Alabanzas, dice, por la bondad de Dios, el subtítulo. Salmo número 92. Gloria a Dios. Amén. Dice, bueno es alabarte, oh Señor, y cantar salmos a tu nombre, oh Altísimo. Anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad cada noche. En el decacordio y en el salterio, en tono suave con el arpa, por cuanto me has alegrado, oh Señor, con tus obras, en las obras de tus manos me gozo. Ese es el salmista, ¿verdad? En las obras de tus manos me gozo. Dice, cuán grandes son tus obras, oh Señor, muy profundos son tus pensamientos. Ahora fíjese que dice, el hombre necio no sabe y el insensato no entiende esto. Cuando brotan los impíos como la hierba y florecen todos los que hacen iniquidad, es para ser destruidos eternamente. Muchas veces miramos, ¿sí?, a aquellos que hacen cualquier cosa, que son necios, que son insensatos, y les va divino. ¿Pero dónde les va divino? En el mundo. Prosperan económicamente y avanzan y somos necios si nos ponemos a mirar esas cosas, porque sabemos cuál es su fin. No podemos olvidarnos cuál es el fin de esas personas. Necesitan de Dios para ser salvos.
necesitan de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Amén. Ahora dice, cuán grandes son tus obras, oh Señor, muy profundos son tus pensamientos. El hombre necio no sabe y el insensato no entiende esto, ¿sí? Que no seamos nosotros necios o insensatos, no entendiendo, ¿sí?, lo que el Señor trae a nuestras vidas. O sea, como lo veíamos y lo hablábamos hace un momento, ¿verdad? Le pedimos al Señor que nos muestre, el Señor nos muestra y nosotros rechazamos lo que nos muestra. Estamos siendo, como lo dice acá, insensatos, necios. No entendemos, no lo entendemos. Que no seamos nosotros que estemos brotando como los impíos. Dice ahí, el hombre necio no sabe y el insensato no entiende esto. Cuando brotan los impíos como la hierba y florecen todos los que hacen iniquidad, es para ser destruidos eternamente. Es lo que les espera, la destrucción. Que no caigamos nosotros en eso, que realmente apreciemos y nos tomemos del Señor y compremos, como dice Él, la sabiduría, el entendimiento, la inteligencia, ¿sí? Dice, mas tú, Señor, para siempre eres altísimo, porque he aquí tus enemigos, oh Señor, porque he aquí perecerán tus enemigos, serán esparcidos todos los que hacen maldad, pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo, seré ungido con aceite fresco y mirarán mis ojos sobre mis enemigos, oirán mis oídos de los que se levantaron contra mí y de los malignos. Muchas veces nos cansamos de que nos tomen el pelo, nos cansamos, ¿sí?, de que sigan levantándose contra nosotros, insultándonos, provocándonos o haciendo problemas a nuestras vidas. Nos cansamos, nos cargamos, nos preocupamos, ¿verdad? Pero no estamos siendo sabios. Todo está sucediendo por algo. Entonces nosotros en esa situación tenemos que aprender algo. Cuando nosotros aprendemos, la prueba se retira. Es así de sencillo. O ya ni siquiera nos afecta. Por eso dice el Señor cuando tenemos la sabiduría. Pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo. Seré ungido con aceite fresco y mirarán mis ojos sobre mis enemigos. Oirán mis oídos de los que se levantaron contra mí, de los malignos. Ya no nos tiene que importar. Cuando tenemos el gozo, cuando tenemos el entendimiento, cuando aprendemos de la situación que estamos viviendo, ya está, ahí el Señor nos da fuerza, ¿sí? Nos da entendimiento, nos unge, y si tenemos que seguir en esa situación, la sabemos llevar de otra manera, amén, pero siempre tratando de obtener la sabiduría y el aprendizaje, amén. Ahora nos dice, el justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano. Plantados en la casa del Señor, en los atrios de nuestro Dios florecerán. ¿Sí? Sabemos que tenemos que congregarnos, sabemos que tenemos que buscar del Señor incansablemente. Esa es la única manera de nosotros florecer. ¿Cómo florecen los impíos? Haciendo maldades florecen, ¿no? Decía ahí, cuando brotan los impíos como la hierba y florecen todos los que hacen iniquidad. Florece. Ahora el justo, dice, florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano. Plantados en la casa del Señor, en los atrios de nuestro Dios florecerán. En la santidad, en el aprendizaje, en la sabiduría, en el conocimiento del Señor. Ahí es donde vamos a florecer. Aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes, para anunciar que el Señor, mi fortaleza, es recto y que en Él no hay injusticia. Aún en la vejez fructificarán, ¿verdad? Vemos hermanos de años, ¿sí? Y que, no sé, da gozo verlos o escucharlos hablar, ¿verdad? Aún en la vejez fructificarán, dice, y estarán vigorosos y verdes, porque aunque el cuerpo se marchite, ¿verdad? Dice, aunque el hombre exterior se vaya desgastando, el interior, no obstante, se va renovando día a día, ¿sí? Entonces, aún cuando nuestros hermanos que conocemos de años, que tienen años encima, ¿verdad? El ser interior se va renovando cada día, ¿verdad? Y ellos están fuertes. ¿En qué? ¿En el cuerpo? No, en el Señor. Fortalecidos en el Señor, tomados del Señor, firmes, amén.
Bendito el Señor. Vamos a leer ahora en Mateo 7. Gloria a Dios. Solamente para corroborar cosas que ya las tenemos sabidas. Pero vamos a ir al versículo 15. Gloria a Dios. ¿Se acuerda del primer versículo que leímos hoy? En Santiago 3:13 habíamos leído y decía: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre, ¿verdad? Y aquí nos dice el Señor, para que veamos que, o sea, no es Santiago que nos está hablando. Nuestro Señor Jesucristo dice: por sus frutos los conoceréis. O sea que si usted es manso, sabio, tiene que verse. Y si no lo es, se ve también. Dice: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Amén. Y entendamos lo que es fruto, espiritualmente, digamos, ¿verdad? No es un buen fruto, por ejemplo, vamos a seguir con la ira, que es fácil de explicar. Yo era muy irascible, ¿verdad? Entonces me controlo mi carácter, pero si yo no renuncié a esto, en algún momento voy a explotar. Mis frutos no son buenos. Mi fruto es bueno cuando yo renuncié a lo que había. Me desligué, ¿verdad? Ya no está en mí. Entonces paso a ser un buen árbol y voy a dar buenos frutos. Pero primero tengo que ser libre. Tengo que desligarme de eso, ¿verdad? Si no, no son buenos frutos. Son apariencias. Por eso Él nos habla de falsos profetas. Pero estamos rodeados también. Y nosotros, ese es el principal peligro. Podemos llegar a ser falsos. ¿Sí? Dice que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Y eso es lo que, o sea, el hermanito, la hermanita, qué lindo, qué paciencia, qué todo. Pero de repente se larga una explosión que insulta, se enoja, le dura pila el enojo. O sea, que había algo ahí que no se había ido. Estaba conteniendo, ¿verdad? Estaba conteniendo lo que había dentro, guardándolo, escondiéndolo. Pero el Señor ve todas las cosas. Y cuando suceden esas cosas, si nos llega a suceder o si nos han sucedido, en ese momento es cuando nosotros tenemos que darle gracias, Señor. Gracias porque me has puesto en evidencia. Gracias porque me has hecho ser avergonzado, pero he podido ver y descubrir lo que hay realmente dentro de mí. Muchas veces pensamos que obligándonos a no hacer más las cosas, ¿sí? Hemos renunciado a eso. Y no es así. El ejemplo que pongo que en mi vida fue lo que me dio el entendimiento. Yo fumé en algún tiempo, nunca tuve vicio de cigarro, pero fumaban cerca mío. Yo no fumaba. Un día, ya en el camino, o tratando de estar en el camino, pasaron por al lado mío y yo respiré el olor al cigarro. Y fue como para... Entonces en ese mismo momento yo pude entender, ¿sí?, que realmente yo no me había desligado de eso. Si bien yo no fumaba, estaba recibiendo todo lo demás, estaba contaminada físicamente y no había renunciado a eso. Es más, yo tenía ese vicio. A mí me agradó el olor, fue como una satisfacción el poder respirar eso, ¿verdad? Entonces le pongo ese ejemplo para que podamos entender. Yo no lo hacía. Yo no fumaba, no tenía vicio. Pero sí, realmente lo tenía, simplemente lo tenía contenido, ¿verdad? Entonces, de igual manera, todo lo que pueda haber en nuestra vida, nosotros puede ser que no estemos, yo qué sé, un varón saliendo con otras mujeres,
Pero si en mi corazón adultero, lo dice el Señor, ¿verdad? Es lo mismo. Si con mis ojos adultero lo que hago, entonces es lo mismo. Nosotros tenemos que desligarnos, ser libres de cada cosa, ¿verdad? Para que los frutos realmente sean buenos. Si usted compra en el vivero un árbol, ¿sí?, que era un tronco de un, yo qué sé, limón, y le injertan un tangerino, las tangerinas no van a ser buenas. Porque hay una parte de limón y una parte de tangerina, no va a ser dulce, ¿verdad? Y muchas veces compramos árboles así y los vemos, tienen la raíz que había abajo y ahí le injertaron otro árbol, hicieron otra cosa. Se ve la unión, pero los frutos no son buenos. Bueno, exactamente nosotros, nuestra raíz tiene que ser Cristo, entonces tenemos que estar desligados de todas las cosas para realmente dar buenos frutos, amén. Dice, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Eso es lo que decimos. O sea, no porque yo no haga, estoy libre. No porque yo no siga practicando, estoy libre. Yo tengo que estar libre. Si no, soy como esos que le dicen Señor, Señor, pero no hacen su palabra. Porque no hemos tenido la sabiduría. Porque no hemos tenido la fe de recibir lo que el Señor nos da. ¿Sí? Porque no hemos tenido la sabiduría de poder identificar que siempre estamos siendo tentados en la misma cosa. Y caemos o no caemos o hacemos toda la fuerza, pero no logramos entender, no logramos sacar el aprendizaje. Amén. Por eso es que el Señor dice inmediatamente, aunque haya un subtítulo en el medio, dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Imagínense que yo hubiese seguido, y voy a poner este ejemplo que es fácil, capaz de entender, agradada del aroma del cigarro, ¿no? No hubiera tomado esa enseñanza, hubiese seguido así. Dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Yo le podría decir al Señor, pero yo no fumaba. Yo no fumé más. Pero no fui libre. Y no estaba en santidad. ¿Verdad? Entonces no nos engañemos a nosotros mismos. Nosotros tenemos que ser libres. Dice, donde está el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, ahí hay libertad. ¿Verdad? Entonces, si nosotros queremos y anhelamos que el Espíritu esté y permanezca en nosotros, tenemos que ser libres, tenemos que querer ser libres. Nuestra alma, como decía allí, tiene que amar la ciencia, el entender, el conocer qué hay en mí primeramente. Amén. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? ¿Ves? O sea, aún podemos estar sirviendo al Señor. Puedo ser yo, estoy predicando, pero ando por ahí respirando el humito del cigarro. Estoy predicando, pero ahí cada un año y medio exploto en una ira que es raro, ¿no? Estaría cargada, pero estoy en santidad si estoy cargada. No. Entonces tenemos que aprender a mirarnos. Dice, entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Eso nos va a decir el Señor. Y no es necesario que nosotros le digamos, no profetizamos. Yo le puedo decir, pero yo no fumaba. Y Él me va a decir eso.
Nunca os conocí apartados de mí, hacedores de maldad, porque nunca fuiste obediente, porque nunca te santificaste, nunca quisiste la sabiduría, nunca tomaste lo que me pedías, ¿verdad? Es como que su hijo le pida un pantalón y usted le compra un pantalón y al niño no le gusta. El Señor nos da y tenemos que recibir, ¿no? Como dijo Job, recibiremos de Dios solo lo bueno y lo malo no, ¿verdad? Lo malo es bueno para nosotros. A los que le aman, todas las cosas le ayudan a bien. Entonces, lo malo, lo que a mí no me gusta, es mucho más provechoso muchas veces que las bendiciones buenas, ¿verdad? La bendición buena viene normalmente con una prueba, de decir, ¿te vas a mantener firme con esto? Te doy esto, ¿te vas a mantener firme? Cuando vienen las cosas malas, tenemos que tomarlas y analizarnos. Amén. Amén. Dice ahí, cualquiera pues, dice en el versículo 24, que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Amén. Esto es como ver, ¿cuántos dicen, tengo un ministerio de alabanza, imagínense? Y tiene un don precioso para la alabanza. Pero ¿cómo está la vida de esa persona? ¿Realmente está en santidad? ¿Realmente está libre? ¿Realmente se desligó de todas las cosas? Porque no importa que tenga un hermoso ministerio de alabanza o de intercesión o de lo que sea. Si no nos desligamos de las cosas, estaremos delante del Señor y seremos echados al fuego. Seremos echados a la izquierda. Nos va a decir esto, apartado de mí. Nunca te conocí. Y propiamente dicho, tenemos que entender, dice, nunca os conocí. O sea que, ¿qué faltó ahí? Nuestra relación con el Señor es lo único que falta. Para tener la sabiduría, buscarla, pedid y se os dará, llamad y se os abrirá, ¿verdad? Entonces, si queremos la sabiduría, no la vamos a obtener solos. Si queremos la libertad, no la vamos a obtener solos. Nada, no hay nada que nosotros podamos hacer que nos dé la salvación. No hay nada. Necesitamos de Él, ¿verdad? Ahora, si queremos la sabiduría, como decía, el que tiene falta de sabiduría, pídala. Y Dios la da. Pero ¿cómo la pedimos? En oración. Orando, buscándole al Señor, ¿verdad? Entonces, el que busca, encuentra. ¿Sí? Dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca, sobre Cristo. ¿Sí? Porque oímos la palabra, estamos fundados en Cristo, ¿sí? Con una buena simiente, una roca que no se mueve, la roca es inamovible. Descendió la lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. O sea, vino todo tipo de tentación para socavar, para hacer caer, para destruir. Pero no cayó porque estaba fundada sobre la roca, porque estaba en Cristo, firme. No como un cordero, como un lobo con piel de cordero, no. Dice, pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Los dos construyeron una casa. Los dos tenían un ministerio. Pero había uno que no era libre. Había uno que no se había fundamentado en Cristo. Había uno que le costaba terriblemente, aunque no lo veían, ¿sí? El mantenerse en una santidad con sus fuerzas. Y la santidad no es con nuestras fuerzas tampoco. Nosotros tenemos que querer dejar de hacer las cosas y desligarnos y ser libres, pedirle al Señor que Él nos libere, renunciar a esas cosas. Realmente, ¿verdad? Ahora, si yo tengo que estar en mis fuerzas batallando cada día con una tentación, no soy libre, no lo soy. Un alcohólico que, imagínese, no toma más, pero lo anhela y lo extraña, no está libre. Está propenso a caer. Un fornicario, un adúltero,
que sigue codiciando, no está libre. No está libre. Y por más que haga todas las fuerzas, ¿verdad? Estará delante del Señor y será como este hombre que tenía la casa sobre la arena. Nada. Será como aquello que el Señor le diga, apartado de mí, hacedores de maldad. Nunca te conocí. Amén. Dice, y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Fíjense, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. ¿Qué, por ejemplo, hacen los escribas? Explican la palabra, enseñan, ¿no? Haz esto, no hagas aquello, bla, bla, bla. Él enseña como quien tiene autoridad, como quien tiene la autoridad de liberarnos, como quien tiene la autoridad de darnos el entendimiento, el que tiene la autoridad de darnos la sabiduría, la inteligencia. Este es nuestro Señor Jesucristo. Y así tenemos nosotros que recibir la palabra. Lo dice en tu palabra, Señor. Ayúdame a ser libre. Lo dice en tu palabra, lo entendí en tu palabra, lo entendí así, Señor, ayúdame. Tenemos que orarle al Señor con lo que entendemos para que Él realmente nos ayude. Con fe, no dudando que nos va a dar. Capaz que no nos gusta. Pero de esa manera nosotros somos libres y vamos de victoria en victoria, ¿verdad? La victoria no es todo alegría. No, la victoria hay que trabajarla, ¿verdad? O sea, la victoria en nuestras vidas muchas veces es renunciar a las cosas, identificar las cosas horribles que hay en nosotros, ¿sí? Si nuestro Señor Jesucristo se entregó todo en la cruz, nosotros tenemos que entregarle todo al Señor y principalmente esas cosas desagradables con las cuales nosotros no podemos. No se trata de nosotros batallar en nuestra fuerza, ¿sí? Para no hacer más aquello. No, se trata de renunciar a aquello y que el Señor me dé las fuerzas y la sabiduría para yo caminar en Él y desligarme completamente de eso. No se trata con mi fuerza. Nosotros no hay nada que podamos hacer o dejar de hacer que nos salve, ¿verdad? Porque tenemos nuestra concupiscencia, tenemos un enemigo terrible que es el diablo y nosotros somos nuestro propio enemigo, ¿verdad? Y todo eso a nosotros nos juega en contra. El único que nos puede ayudar es quien nos habla con autoridad, nuestro Señor Jesucristo, amén, que deja su palabra. Amén. Vamos a hacer una oración, ¿sí? Ay, mi Señor, bendito Padre, te damos las gracias, Padre. Gracias por tu preciosa palabra, Señor. Padre Santo, ayúdanos, mi Señor, que no se nos olvide nada, Padre. Que podamos realmente irnos a las rodillas, Señor, y reclamarte a ti, Padre Santo, bendito, toda la ayuda, Padre, que tú nos ofreces, Señor. Que realmente podamos recibir todo lo que tú nos das, mi Señor, bendito. Lo necesitamos, Padre. Ten misericordia de las necedades nuestras, Señor. Confróntanos con la realidad, Padre bendito. Sálvanos, mi Señor. Necesitamos de ti, Padre. Reconocemos, mi Señor bendito, que no hay cosa que podamos hacer que nos salve, mi Señor. Padre Santo, que la sabiduría está en la humildad y la mansedumbre delante de ti, en la obediencia, Señor. Bendito Padre, y sobre todas las cosas, mi Señor, en conocerte a ti, que tú nos conozcas a nosotros, Señor, para que no tengas tú que decirnos, mi Señor, apartados de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí, Padre. Ayúdanos, mi Señor bendito, a poner nuestra vida en tus manos, Padre, realmente, Señor, a poder identificar aquellas cosas que tenemos contenidas dentro nuestro, Señor, aquello que estamos haciendo en nuestras fuerzas, Padre, que podamos realmente ponerlo en tus manos, Señor, y que tú nos des las fuerzas de búfalo, como decía allí en el Salmo, Señor. Ayúdanos, Padre, a identificar todas esas cosas, Señor bendito, para caminar en sabiduría, en entendimiento, y que nuestra alma realmente comience a amar, Padre Santo bendito, mi Señor, la sabiduría, Padre, la ciencia, el entendimiento de todas las cosas, Padre. Te damos gracias, mi Señor. Te damos gracias por tu palabra, por tu amor y tu misericordia, Señor. Y te rogamos que tu palabra, esta palabra, sea ministrada, Señor bendito, no solamente sobre nosotros, sino sobre todos aquellos que escuchan, Padre Santo bendito, y que podamos ser hacedores de tu palabra y avanzar hacia ti, Señor. En el nombre de Jesús, Padre, te damos las gracias, Padre Santo. Ayúdanos a estar preparados y ven pronto, mi Señor. Amén. Ven pronto por nosotros, Padre. En el nombre de Jesús, Señor. Gracias te damos, Señor. Amén y amén.